Muy buenos días, niños y niñas, saludarlos desde aquí, deseándoles que hayan pasado un buen fin de semana. El día de hoy vamos a empezar con la clase de los animales vertebrados y por favor, lo que vamos a hacer es un pequeño resumen, ya que este tema lo hemos visto detalladamente el año pasado. Ahora vamos a hablarlo de forma general, con algunos términos extra, así que repasa bien este video para que puedas dominar el tema. No olvidar, por favor, no olvidar que el día de hoy avanzamos nuestras separatas y es una buena cantidad de separatas. Espero que te puedas conectar. Bien, hablemos del siguiente grupo de animales que dijimos en la clase de inicio, que son justamente los animales que tienen una columna vertebral. No que tienen huesos o que tienen extremidades, porque hemos visto que el grupo anterior de invertebrados también tienen también extremidades, sino que los vertebrados son los animales que poseen una columna en el medio del cuerpo, conjunto de vértebras, se le llama a cada parte de la columna. Así, podemos fabricar o podemos decir que las características principales de estos animalitos es que ellos fabrican su propio alimento. Por eso, a diferencia de los demás animales, ¿no? Se alimentan de otros seres, mientras que los invertebrados fomían del medio ambiente, ¿no? O generan su alimento, los vertebrados no. Ellos no fabrican su alimento. Todos, sí o sí, sin excepción, consumen otros seres vivos, otros animales para alimentarse. Además de eso, siempre buscan comida. Han buscado siempre el desarrollo de sus habilidades porque, aunque parezca fácil de comprender, lo que hizo que el ser humano evolucionara fue que desarrolláramos una columna y seamos erguidos. Entonces, todo animal o todo ser del reino animalia con columna ya es superior en términos de evolución, en este caso. Definimos entonces en palabras sencillas que los animales vertebrados son todos aquellos que tienen un esqueleto interno articulado, o sea, una columna. Así, la columna es el soporte del cuerpo y permite su movimiento. Eso es lo más importante. En características generales, podemos decir que el esqueleto interno va a tener un cráneo, su columna, que es el eje. ¿Qué es eje, profesor? El eje es lo que guía, es lo que mantiene, es lo que soporta. Está formado por piezas o partes articuladas que se conocen como vértebras, que son como una especie de cuadraditos. Por eso creemos que la vértebra parece un conjunto de cuadraditos. Y ellos permiten, ¿qué cosa, profesor? ¿Para qué la columna? Para los movimientos, para la coordinación, para la flexibilidad. Esa es la función de la columna. La mayoría de animalitos de este tipo va a estar dividido por estas partes: cabeza, tronco y extremidades. Esa va a ser la mayoría de sus partes. Entonces, podemos hablar de que las extremidades, la cabeza y el tronco son sus tres principales partes. Pero recuerda que cuando hablamos de extremidades nos referimos no solamente a las patas, que es lo que comúnmente vemos en animales terrestres, sino también a las aletas y a las famosas alas, que son parte del grupo de las aves. Estos animalitos tienen un sexo diferenciado, o sea, quiere decir que hay macho, hembra, varoncito, mujercita, ¿ya? Esas son las características principales. ¿Cuáles son esos grupos, profesor, de animales vertebrados? Recordar es volver a vivir, recuerda. Entonces tenemos los animalitos. ¿Cuál es el primer grupo que vamos a ver? Los pececitos, ¿te acuerdas? Aquellos que tienen aletas y tienen branquias, ¿no? Respiran por branquias. Luego tenemos lo del agua a la tierra, ¿no? Los que saltan. ¿Quiénes? Los anfibios, ¿no? ¿Te acuerdas del sapito? Ellos. Luego los que caminan arrastrados al piso, los que caminan serpenteando, los que caminan raptando, los reptiles. Fuertes esas palabras claves, ¿ah? Que la hemos visto siempre el año pasado en la teoría. Luego tenemos el grupo de las aves, que poseen alas, no que vuelan, sino que poseen alas, porque hay algunas aves que no vuelan, pero sí todas ponen huevo, ¿no? Correcto. Y al final, el grupo más controversial, el más grande también de los animales y variados, que son los mamíferos, ¿no? Este grupo que revoluciona a todos los demás, que simplemente decimos aquel mamífero, aquel animal que tiene pelo, ¿no? Que tiene pelo y que tiene la capacidad de amamantar a sus crías. ¿Por qué, profesor? No podemos decir que son aquellos que viven en la tierra o aquellos que no ponen huevo, porque recuerda que hay mamíferos que son acuáticos, así como hay mamíferos que ponen huevo, como el ornitorrinco. Así que esa clasificación cambió mucho con los avances que se han hecho en lo que es la zoología.
Seguimos. Vamos con el primer grupo. Ah, conocidazo, ¿ah? Tú te acuerdas de él, no me digas que no. El anfibio. ¿Qué era el anfibio, profesor? ¿Te acuerdas del sapito croc que saltaba? Que era un renacuajo, que era una especie de pececito. Pero yo te dije, no, cuidado con esos pececitos, porque esos pececitos que tú compras, esos peces que tú compras en el mercado pueden tener cola. ¿Cómo van a tener cola, profesor? Y patas. ¿Cómo es eso? Era un renacuajo, ¿no? El renacuajo del agua a la tierra, ¿no? El que salta. El anfibio siempre en su primera etapa de vida, siempre cuando es bebé, cuando es chiquitito, es acuático. Cuando son adultos, la mayoría, casi todos, son terrestres. Pero también pueden vivir cerca al agua, ¿no? Como el sapito croc en los estanques, ¿no? ¿Qué más podemos decir de ellos? En palabras sencillas, cortas y breves, es que la piel la tienen húmeda, ¿no? Una piel con gran humedacidad y desnuda, ¿no? No tienen pelos, no tienen plumas, ni tampoco escamas, sino una piel mojada, húmeda. Todos tienen, o la mayoría tiene sus cuatro extremidades, que forman sus patas. En las patas van a tener unos dedos especiales, ya que estos dedos van a estar unidos como una especie de gelatinita, una membrana, que les sirve para nadar y bucear fácilmente. Por eso que su patita están unidas sus dedos, como una especie de mantita ahí. El esqueleto lo tiene formado, sus primeras etapas de vida van a respirar por branquias, ¿no? Respiran por branquias como los peces, y ya cuando son adultos, su piel cambia y se forman sus pulmones para la respiración por la vía de los pulmones, ¿no? Vía respiratoria pulmonar. ¿Son animales de qué tipo de sangre dijimos? Estos son de sangre fría. ¿Por qué? Porque el cuerpo, dentro de su cuerpo, su temperatura va a variar. Va a depender de dónde se encuentren. Por eso es que dicen que es de sangre fría, todo anfibio. La fecundación o la forma de reproducirse es externa. ¿Por qué? Ellos ponen sus huevos libres en el agua y que son los óvulos, y inmediatamente el macho bota los espermatozoides en el mismo agua y ahí ocurre la fecundación, en el agua mismo. Entonces es externa porque no sucede en la unión de ambos, es la unión de sus gametos, de sus células, pero en el agua. Son ovíparos porque nacen de huevo, aunque ellos no incuban. Quiere decir que ellos no se sientan encima de su huevito. Los huevitos solo se desarrollan en el agua y muchos de ellos mueren con el paso del tiempo, a veces por las cosas del destino, ¿no? O el clima. Generalmente la alimentación de estos animalitos son de tipo carnívora. ¿Cómo, profesor? ¿Yo le puedo dar filete? No. Comen otras especies. Recuerda que carnívoro no es que come carne como tú, carne de pollo, carne de chancho, no, sino que come otras especies. Eso es un carnívoro. Y nuestros amigos los anfibios comen mayormente, ¿no? Insectos, ¿no? Mosquitas, arañitas, esas cosas. Y en sus primeras etapas de vida es herbívoro, porque todavía no desarrolla completamente. El renacuajo come las plantitas, ¿no? Come el medio que los rodea, ¿no? Se nutre de los nutrientes del mismo lago. Cuando ya es una etapa adulta ya se nutre de otros seres. ¿Cuáles son mis ejemplos más sencillos de anfibios, profesor? Sapitos, ranitas, las salamandras y el tritón, ¿no? Que parece, como le dicen, mayormente ustedes, como una especie de lagartija, ¿no? Algo así, es el tritón. El siguiente grupo que vamos a recordar es el grupo de los pececitos, que son todos en su mayoría, o todos son acuáticos, ¿no? Todos viven bajo el mar, como dice la sirenita, ¿no? Bajo el mar, bajo el mar. Sus características que podemos entender de ellos es que su cuerpo, a diferencia de los anfibios, que es húmedo, su cuerpo está cubierto por escamas, ¿no? Ah, el pez. Pues usted me habló el año pasado de que la mayoría de clasificación de animales podemos basarlo en gran número, no solamente a la columna que los separa en vertebrados e invertebrados, sino cómo están cubiertos, ¿no? Y los peces son un gran ejemplo. Ellos están cubiertos netamente por escamas. Las extremidades, o sus patas, no tienen patas, pero podemos relacionarla así. Sus extremidades se van a llamar o se van a formar conocidas como las aletas y están mayormente pegadas al lado terminal del cuerpo. La aleta más grande que termina el cuerpo se le conoce como cola simplemente. Su esqueleto va a tener una forma muy peculiar, diferente a las demás. ¿Por qué? Porque va a estar formado no por un esqueleto óseo como columna, sino por un esqueleto formado por espinas, ¿no? El famoso espinazo. Muchos de estos peces tienen incluso el cuerpo cartilaginoso. ¿Te acuerdas que era el cartílago? Parecido al hueso, ¿no? Pero más blandito, que permite que sea más flexible, como los tiburones. Además,
También tienen piezas blandas en su cuerpo que los hacen flexibles y estos huesos, ¿no?, se le llaman justamente cartílagos. Ellos, a diferencia de nosotros y los otros seres vivos como el anfibio que pasa de respirar por branquias a respirar por los pulmones, ellos solamente van a respirar por sus branquias, que son estas hendiduras que están a los laterales del cuerpo de ellos, ¿no? Y les permite la respiración bajo el agua. Suelen tener una vejiga notoria, quiere decir que una bolsa de aire les va a servir justamente para que ellos estén en la parte inferior y puedan flotar. Por eso es que ellos no pueden hundirse en el agua. Flotan, nadan, aparte de la fuerza que hacen las aletas dorsales, ventrales y la cola, ¿no? Son animales también de sangre fría, por obvias razones, ya que su temperatura se mantiene debajo de los niveles del agua. La fecundación, al igual que los amigos anfibios, es externa. Botan los espermatozoides, botan los óvulos y en el agua se forman estos huevecillos, ¿no? Ellos no incuban los huevos, no se sienten encima de los huevos, pero estos huevitos también, con el paso de los tiempos, muchos de ellos son exterminados o no llegan a fecundarse, a nacer completamente por los depredadores mayormente. La alimentación de estos peces, aunque tú no lo creas, gran cantidad de ellos son carnívoros. Otros comen hierba, ¿no?, las famosas algas, y otros se nutren de nutrientes del agua como el fitoplancton, que son también seres microscópicos, así que también serían carnívoros. O omnívoros, comen ambos, carne y también comen hierbas. Según el tipo de pez es lo que vamos a dividirlos. Ejemplo, profesor, de pececitos. Tenemos a la sardina, tenemos a la trucha de agua dulce, ¿no?, porque estos animales son tanto de agua dulce como de agua salada. Agua de río, de lagos, lagunas, como agua de mar. Al tiburón, el que tiene la gran cantidad de cartílago, ¿no? El toyo es el tiburón peruano prácticamente. Y la merluza, así tenemos 4 ejemplos de peces. Vamos al último grupo que vamos a repasar el día de hoy, que son los que caminan, que se arrastran o caminan casi pegados al suelo. A esto se conoce como reptar y justamente de esa característica viene su nombre, los reptiles, ¿no? ¿Quiénes son los reptiles, profesor? Son animales de tierra y sus características principales van a ser las siguientes. El cuerpo lo van a tener cubiertos por escamas, sí, una escama más gruesa, ¿ya?, y a veces también medio húmeda. Las extremidades que van a tener forman sus patas, excepto el grupo que se conoce como el grupo de las serpientes, que no tienen patas. La mayoría tienen dientes, todos tienen dientes en la gran cantidad, y tienen pulmones, respiran por sus pulmones. Estos animales, por obvias razones, son de sangre fría, ya que la temperatura del cuerpo interna justamente está por debajo, o es de temperatura baja. Además, muchos de ellos viven o pueden habitar en zonas húmedas, o zonas lagustres, o zonas llenas de agua. Su fecundación, a diferencia de los 3 otros grupos que vimos, es interna, o sea que los huevos van a criarse dentro del cuerpo. Son ovíparos, pero no van a incubar sus huevos, simplemente los huevos los van a tener dentro y van a ser liberados para el nacimiento. Su alimentación puede ser carnívora o herbívora, o también dependiendo de qué tipo de animal. Profesor, los huevos no tengo claro. Mira, viene la culebrita macho y la culebrita hembra, se unen, ¿no?, fecundan y botan sus huevos. Esos huevos los entierran. Inmediatamente esos huevos solos van a nacer con el tiempo. No tienen que sentarse como la gallinita, ¿no?, o como el pajarito a esperar que pollen, a darle calor, no, porque son animales de sangre fría. Lo mismo pasa con el ejemplo de las tortugas, que es uno de los más extremos, diría yo, y más difíciles que hay, ya que nuestras amigas las tortuguitas ponen sus huevos en las orillas del mar, la gran mayoría, o en la tierra, ¿no? Y estos solos tienen que nacer, buscar el camino de rumbo a casa, o buscar el camino para sobrevivir, ¿ya? El padre o la madre de estos animalitos, en este caso, no cuidan a las crías. Es justamente una característica de supervivencia y sobrevivir de cada uno de ellos. Así es la naturaleza, mis muchachos. ¿Qué ejemplos tenemos de estos animalitos, profe? Tenemos al lagarto, la tortuguita, el cocodrilo y la lagartija. Muy bien, habiendo visto este repaso pequeño para empezar, vamos a completarlo bien en nuestra clase del día de hoy en Zoom. Espero que te puedas conectar, por favor. Es muy importante. Bien, cuídate, ten un buen día. Nos vemos. Chao.